Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien amigos, pues ya salió un tema interesante en el sentido de la estadística. ¿Qué significa esta radiografía o esta fotografía, como le dicen, de la población mexicana? Porque pues ya estamos no decreciendo, pero el nivel de aceleración del crecimiento poblacional ha bajado considerablemente. Obviamente las razones que todo el mundo entiende y que vaya, aquí me la han dado muchos que me dicen: Pablo, ¿sabes qué? Yo la verdad he decidido no tener hijos. Muchos me lo han dicho. Por convicción, porque pues obviamente la principal razón es esto, ¿no? De que la situación económica pues no está para bollitos. Y es que es la verdad, ¿no? Este tema que estamos viviendo ahorita, pues si bien hubo muchos pandemias, por así decirlo, o todos estos bebés concebidos bajo esta situación, que vaya, trajeron niños a un mundo muy complejo. Pero aún así, digo, este tipo de temas es por los que principalmente está decreciendo. Ya les había hablado anteriormente, por ejemplo, el caso de la ciudad, o más bien el país que estaba decreciendo poblacionalmente: Corea del Sur, ¿no? Tema complejo porque no nada más tienen eso enfrente, sino también una población envejecida que va a provocar situaciones muy complejas en su sociedad. Y es un tema que también quizás no hemos estudiado tan a fondo o no hemos prestado tanta atención porque pues nos tocó vivir en una época posterior a este baby boom, así, ¿no? Todos aquellos nacidos después de la segunda gran intervención por la democracia, pues comenzó, ¿no?, a despegar el planeta, después de ese gran reseteo que se hizo, después de todos esos planes, después de la reconstrucción. Bueno, el dinero brotaba por muchos lados. Muchos de los países pues fue donde empezaron y comenzaron su desarrollo industrial, el desarrollo económico, y pues obviamente nuestros abuelos tuvieron bastantes hijos. Pero ¿qué pasa con estos nuevos datos? ¿Qué cuestiones son importantes recalcar aquí? Bueno, miren aquí. Se supone que íbamos a llegar, según esto, para estos años a cerca de más entre 130 a 135 millones de habitantes. Pues no, amigos, incluso yo tenía la suposición que éramos como 127 millones de habitantes, y no, somos 126 millones 14 mil 24 habitantes. Así, eso es el censo hasta marzo, pero bueno, incluso hasta con esta situación como se ha venido incrementando, incluso ya hasta somos un poquito menos, ¿no? Pero ahí está, estas son las estadísticas: 126 millones 14 mil 24 habitantes. Y es que hace 10 años éramos 112.3 millones de habitantes. Esto nos da un crecimiento del 12.2% en cuanto a crecimiento poblacional, que es igual a 1.2% de crecimiento anual. Quizás eso puedas decir: Pablo, pues es bien poquito, ¿no? Bueno, en términos absolutos, en términos de lo que significa a nivel de población, imagínate eso, ¿no? Crecer a 1.2% de 112.3 millones, ¿no? Es un milloncito, más de un milloncito de personas al año. Entonces, así, ¿no? Esta situación es donde dicen: mira, dentro de 58 años tu población se puede duplicar si mantienes ese 1.2% de crecimiento anual. Quiere decir que para el 2070 más o menos, pues ya seríamos cerca de 260 millones de habitantes. Una población muy cercana a la que hoy en día tiene Indonesia. Bueno, ellos son 270 millones de habitantes. Es un mundo, ¿no? Un mundo de gente en ese sentido. Esta es la tasa de crecimiento más baja desde que se tiene registro. Esto decía en 1921. La población había disminuido en 0.5%. Y es que era obvio, ¿no? Veníamos de una revolución mexicana del 1910, toda la situación que se presentó, las hambrunas, bueno, la inestabilidad política, bueno, todo esto mermó en la población, precisamente porque ante este tipo de temas obviamente la gente pues dice: espérate, ¿sabes qué? No podemos tener tantos hijos. Y aparte la situación, ¿no? Situaciones en las que hoy vemos que pues han aumentado en el país. Mucho de esto se puede explicar el por qué mucha gente, aunado al tema económico de pues la decisión de cada quien de no tener, porque pues no hay con qué mantenerlos. Pero aún así,
hay situaciones en donde hay mucha gente que se está yendo. Principalmente ahorita puedes decir, ok, pues es lo del bicho. Pero también que hay de todos aquellos que por temas o situaciones que van relacionadas con el dinero, con la violencia, pues es donde termina, ¿no? México es uno de los países donde tienen una tasa más alta en este sentido. Es muy complejo, Y aparte, pues la población se mantiene en constante crecimiento. O sea, todas aquellas personas que ya pasaron cierta edad, porque por ejemplo en el país ya subió un poco esta tasa de hasta qué edad llegamos, ¿no? Ya llegamos a una edad promedio de los 74 años y dentro de esta, no, 75 años, disculpen. Entonces, dentro de esta edad, todos los que ya la pasaron, pues empieza ese recambio poblacional. De que hay muchos que quizás se están yendo antes de los que están haciendo. Por eso también este tipo de tasas de crecimiento y demás de la población se puede interpretar como que, mira, está bajando mucho, ¿no? Ese es el recambio. Algo interesante de este análisis es que, por ejemplo, hace 20 años, es decir, por ahí empezando el 2000, la población tenía en promedio cerca de 22 años, ¿no? Yo en esos momentos pues era todavía mucho más chico y esta pasó a 26 años para el 2010. Este año se ubicó ya en 29 años la edad promedio. Ya estamos viendo cómo va envejeciendo cada vez más la población en el sentido de dónde está la media de la pirámide, ¿no? Cada vez más, pues sí, estamos, si bien todavía como una población joven, es un poco complejo porque, por ejemplo, aquí en este sentido, esta década fue una década perdida, del 2010 al 2020, en el sentido de que no se aprovechó ese bono demográfico que teníamos para poder haber logrado que México pues creciera a como debería de haber sido, a que tuviéramos una infraestructura hoy en día que nos pudiese hacer pues totalmente independientes en sentidos como el alimenticio, como el energético, como el de los transportes. Vaya, situación que se abandonó, situación en donde llegamos a tener, por ejemplo, el tipo de barril de petróleo que llegó a más de $100, ¿no? Fue una bonanza petrolero, pero que no se aprovechó como debía. Por el contrario, ese tema ya se los he comentado muchas veces en el sentido de cómo se fue abandonando, cómo fueron desmantelando la industria energética, tanto la eléctrica como la petrolífera, pero principalmente me refiero a esta última porque, pues bueno, oye, ¿con qué se mueve el país, no? ¿Cómo lo dejaron? ¿Cómo dejaron la infraestructura nacional? Pues dependiente de los automotores. Abandonaron los trenes y precisamente para darle auge a la industria automotriz, para darle auge a las empresas que iban a hacer las carreteras, en lugar de incrementar el transporte intermodal, que esto obviamente cada país de primer mundo tiene totalmente lleno de transporte intermodal, es decir, sus puertos tienen aparte trenes de alta velocidad para poder transportar sus mercancías. Y aquí como estamos, ¿no? Si no son carreteras, pues no se puede, maestro. Si aunque sea de cuota, pues no siempre están en las mejores condiciones. Más aparte dependes del precio internacional de la gasolina, porque pues empiezas a dejar de ser autosuficiente en este sentido. Aunque hubiese sido un país petrolero, caso de México, pues ahora dependemos en cerca del 90% de importaciones de gasolina, ¿no? Tema muy complejo. Porque lo que estamos viendo en Estados Unidos con estos planes verdes de Biden y demás, de decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar utilizando fracking, no vamos a estar utilizando ningún tema extractivo en territorio federal, es decir, en Estados Unidos. Entonces, ante todo este tema, lo que va a hacer es que van a volverse una vez más importadores de petróleo para salvaguardar el petrodólar, y de esta manera pues obviamente internacionalmente los precios van a subir mucho del petróleo. Pero el problema es que a nosotros, como no tenemos una infraestructura de petróleo para refinar, ese es el problema. Nos quedamos así como que imagínate, porque el precio de la gasolina depende de los precios internacionales del petróleo principalmente, ¿no? Y ante eso, ¿cómo quedamos? ¿Ven por qué todo va relacionado, la población y demás? Porque en el momento en el que lleguemos a ser viejos, ¿qué va a pasar si tenemos una población muy envejecida? El caso ahorita de Corea del Sur, donde sí, son una potencia económica, son una de los países tecnológicamente más avanzados y demás. El problema es que el bono poblacional que tienen, en donde su población pues ya no quiere tener hijos, y tienen una
reducción poblacional, imagínenselos de aquí a unos 20, 30 años, si las condiciones no cambian. O sea, por eso los gobiernos ante este tipo de temas es donde casi te pagan por tener hijos, ¿no? Porque saben el peligro que representa. Y porque esto de la inmigración no siempre resuelve los problemas tan fácilmente, porque le estás cambiando a todo lo que tienes tú como sociedad cultural y demás. Es complejo y creo que ni siquiera se puede hablar de ese tipo de temas. Porque caen, ya saben, como que son non santos y bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? Esto de la esperanza de vida, sí, está aumentando. Sí, Pablo, oye, pero quizás de aquí a 20 años la gente ya no viva 75, quizás vivan 90 años y bueno, muchos implantes y el transhumanismo y la mejora de los aparatos de salud. Bueno, ¿creen que sea verdad? Yo no lo sé realmente. Esperemos que sí. Pero aquí en México, por ejemplo, quizás la esperanza de vida, aunque haya aumentado hasta los 75 y demás, pues estamos viendo todas estas tasas de comorbilidades tan altas que existen y lo relacionado que hay con este nuevo virus. Digo, ya no tan nuevo, pero aún así. Vean a quienes se están llevando. Y como va a ser endémico, obviamente, esto nos va a llegar a pegar a todos. Es como les decía en el videoprograma pasado, en donde solo hay dos tipos de personas en este mundo: a las que ya les dio y a los que nos puede llegar a dar, ¿no? Y pues dependerá de nosotros el cuidarnos y mantenernos sanos para por lo menos que esto pase, como muchos dicen, ya nada más te dé una gripita, ¿no? Ojalá que así sea. Y aquí, amigos, hay una situación muy importante a destacar, ¿no? Que es el tema de las jubilaciones. Anteriormente, cuando existía papá gobierno, la época de la bonanza, bueno, toda esta situación, ¿no? Mucha gente se pudo llegar a jubilar. Mucha gente, pues obviamente se llevó, si no bien una excelente jubilación, por lo menos dices, oye, me alcanza para comida, para casa, ¿no? Dices, por lo menos. Y dentro de esto, pues obviamente estos temas se acabaron. Después de la reforma del SAR 97, esta situación pues es así como en Chile y como en otros países en donde prácticamente te vas a retirar con casi nada, ¿no? Si bien te fue, si bien cotizaste, si no estuviste en un outsourcing donde quizás te estaban torciendo eso y no estabas cotizando bien, no. Ese es el tema. Que vamos a hacer una sociedad de viejos pues en el desamparo, por los esquemas de tanto laborales, pero también de jubilación. ¿Sí? Retírate con lo justo que tú ahorraste. El problema es que los sueldos en México eran de los más bajos dentro de la OCDE. Si bien el tipo de la canasta básica, lo que te puede alcanzar, ¿no? El precio Big Mac y demás, dices, oye, por lo menos está bien. Sí, el problema es cuando te llegues a jubilar. ¿Cómo va a estar la gente, no? Y gran parte de la población obviamente está en la economía informal, que quiere decir obviamente igual a no te vas a retirar con nada. Y muchos que no tienen casa propia, obviamente ante este panorama, bueno, ya ni les voy a decir ahí, ¿no? Para no preocupar. Entonces aquí de la población, el 62% es económicamente activa. Es decir, el 62% de la población, o 6 de cada 10, trabaja en este país, ¿no? Nosotros pueden ser adultos mayores, gente pequeña o simplemente gente que no se puede insertar en el mercado laboral, los conocidos como el ejército laboral de reserva. Ahí está. 78 millones de personas se encuentran laborando o en condiciones de laborar al momento de realizar esta encuesta. En 10 años, el incremento de esta tasa fue de 9.4 puntos porcentuales. Para hombres fue de 2.4, mientras que para mujeres la tasa de participación creció en 15.7%. Y es que va cambiando, ¿no? Va cambiando la sociedad, van cambiando los intereses y este tema, ¿no? Lo que les comentaba. Van cambiando las ideologías, la inserción a más educación y demás, pues dicen las chicas, obviamente, ¿no? Oye, pues prefiero mi carrera profesional a quedarme en casa, porque precisamente no alcanzaría con el dinero el poder mantener una familia, ¿no? Entonces dices, elijo esto, ¿no? Así está. Dice, en contraste, existen 37.8 millones de personas que no son económicamente activas. Aquí, 43.9% son quehaceres del hogar que recrean principalmente las mujeres, mientras que el 34.7% son estudiantes.
El resto son pensionados, jubilados, que tienen alguna limitación física o mental que les impide trabajar, o bien se dedican a otras actividades no económicas, como son cuidados de personas del hogar y demás. Y aquí donde dicen algo importante que aquí me parece interesante decirles es esto, que las mujeres aportan más. Dice, mira, en este país 62% de las mujeres de 12 años o más participan en la población económicamente activa, mientras que 59.1% de los hombres del mismo rango de edad están en la misma situación. Obviamente ellos son más poblacionalmente hablando, que va un poco relacionado a la cantidad, ¿no? Por ejemplo, de mujeres hay 64.5 millones de mujeres y de hombres somos 61.4 millones de hombres. Hay esa pequeña diferencia de poco más de 3 millones, ¿no? La diferencia, hay más de 3 millones de mujeres aquí. Es algo así como, ¿qué será? La población entre de Yucatán más Quintana Roo y quizás Campeche, ¿no? Más de 3 millones. Entonces, ante esto, amigos, imagínense esa situación, ¿no? Es donde cuando hay todas estas cuestiones de que si la brecha de género, como concesión en las participaciones de las mujeres y demás, ¿no? En esferas públicas, es cuando dice, ok, ahí no debería de hablarse de cuotas. Eso es lo que dice, ¿no? Mitad y mitad, porque pues bueno, hay más mujeres y demás. Son temas de ese sentido en donde dices, oye, a ver, yo por ejemplo en lo personal digo que sea meritocrático, no tanto de un tema de cuotas, ¿no? Pero bueno, ya saben que ahorita la población pues puede opinar cosas distintas. Yo en el sentido puro yo diría que estén los mejores en los puestos que deben de ser. También hay un detalle, y es que por ejemplo la población analfabeta disminuyó del 6.9 a 4.7% dentro de la última década. El registro es mayor en el género femenino, es lo que dicen. El problema aquí, amigos, es que independientemente, ¿no? Porque aquí te pueden decir, sí, ya estás alfabetizado y todo. El problema es qué tan funcional vas a terminar siendo. Yo, por ejemplo, me fui un poquito en este sentido de los análisis de estos exámenes de las pruebas de PISA. Esa es una prueba que, si bien no es una verdadera cuestión que te indique completamente cómo está una nación, pero sí te da una idea de por dónde va y por dónde va a estar el futuro de esta. Toda Latinoamérica estuvimos, vaya, debajo de la media, ¿no? Reprobados y demás. En el caso de México, por ejemplo, aunque éramos dentro de los mejores países de Latinoamérica, que nunca está bien compararnos así, el problema era esto, que por ejemplo los jóvenes de sexto de primaria no sabían entender, o sea, podían leerte el texto de un párrafo. El problema es que no te podían interpretar este párrafo. Oye, ¿qué entendiste? ¿Qué puedes sacar aquí? ¿Qué contexto tiene? O sea, ese tipo de cosas no las entienden. En cuanto a, por ejemplo, hacer sumas o más bien operaciones con punto decimal, ya no podían. Si te decían 5.1 más 5.2, ¿no? Quizás, oye, pues esa está, ¿no? Estamos en 10.3. No pueden. No saben cómo. Ese tema es importante porque son cuestiones que van arrastrando durante todo el momento, y esto lleva a tener, pues, cuántos pueden lograr pasar a la educación superior o media superior, es decir, la preparatoria, la universidad, muy pocos, ¿no? Entonces, ¿en dónde se queda ese grueso poblacional, este bono demográfico? Ahí es donde digo, a ver, si bien somos una población joven, el problema es que ante los temas actuales, ¿no? De competencia mundial, ante la automatización laboral, ante lo que se viene del gran reseteo, ante toda esta situación en donde nos debemos de adaptar para poder aplicar todas estas tecnologías de la información en lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Porque sin desarrollo tecnológico, sin adopción de tecnología, pues vamos a estar muy rezagados, porque principalmente la creación de contenido, la creación de aplicaciones, la situación de mejorar tu país también, no tanto vender al extranjero, también dentro, ¿no? Cómo aprovechar los conocimientos. Eso me preocupa, que este bono demográfico no se pueda llegar a adaptar y que llegue a ser una población vieja, pero ¿cómo sería, no? Una población en el sentido de que pues van a ser dependientes de una renta básica universal, y el problema es, ¿y de dónde va a salir, no? ¿De dónde va a salir ese dinero? Ese es el problema,
que todavía estamos a tiempo. Obvio hubo una década perdida, pero estamos en la última oportunidad. Entonces, así que o la tomamos ahorita, esto es toda Latinoamérica, que yo me imagino que han de estar en la misma situación, o tomamos ahorita esto, si no después, imagínense. El caso de mis hermanos argentinos me preocupa también a mí mucho por la situación compleja que están pasando, en el sentido de la megadeuda que están teniendo con el Fondo Monetario Internacional. Ya le están pidiendo a Angela Merkel que interceda por ellos para pues saber cómo hacerle, ¿no? Más bien ver cómo intercede con el Club de París, que también están sentados en el Fondo Monetario Internacional. Es complejo, ¿no? Este tema es complejo para las futuras generaciones. Veo, por ejemplo, en grupos de tecnología en donde, este tema, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Ahora van a aumentar más los impuestos a la importación de tecnología, computadoras, ¿no? Es un tema donde dice, oye, ¿y cómo, no? Ante esta situación donde necesita la gente computadoras y demás, y que le suben más el precio, los que querían comprar un equipo en específico, porque pues de otra manera, ¿cómo le haces para ser un creador de contenido? ¿Cómo le haces para hacer cuestiones de arquitectura, de diseño y demás, ¿no? Con los sueldos y demás que se tienen, ¿no? Y que aparte, esto complica, por ejemplo, el tipo de cambio, que es algo que aprieta más un país cuando eres dependiente, porque obviamente las cuestiones tecnológicas no las haces tú, las tienes que importar. Entonces, ahí está, amigos. Vean cómo es importante analizar la población de un país. El poder interpretar todos estos datos te van dando un panorama de por dónde va el país, en qué situación tan delicada se encuentra, en el sentido de que si no se hace algo, si las políticas no van encaminadas a un largo plazo, entonces se hace complejo. Anteriormente de que nosotros tuviéramos un gobierno en México, cuando estaba, por ejemplo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quesada, los planes ya no eran para futuro, sino eran planes sexenales, en donde prácticamente se planea una cosa, ¿no? Y era una cuestión de que, pues bueno, sigues los mandatos que te dicen, pues el aparato, lo que te dice Estados Unidos, o más que Estados Unidos, las corporaciones, los grandes administradores de fondos, la banca internacional, qué tienes que hacer, qué políticas vas a tener que propiciar para que lleguen, pues, las inversiones. Pero simplemente es una cuestión de explotación en ese momento, y cuando dejas de ser útil, como en el caso que va a ocurrir a muchas naciones, cuando muchos países de mucha población, que independientemente de que tengan, pues sí, bajos salarios y demás, pero no hay el desarrollo de capital humano necesario para que las grandes tecnológicas digan, bueno, nos vamos a ese país, ¿no? Cuando dices, pero la gente, no hay el capital humano, no hay la preparación, se van a ir a otros lados. ¿Y cómo van a quedar estos países? En el abandono. Entonces, por eso, amigos, se dan cuenta lo importante que es ya no pensar nada más en que, mira, ya el presidente y demás, y dura 4 años y luego otros 4, o dura 6 años. No, es importante. En Estados Unidos es distinto, porque ahí pues prácticamente el que domina es el Estado profundo. Ahí sí es un tema muy distinto. Pero cuando hablamos de naciones que no somos potencia, es justo cuando se ve la importancia que se tiene que tener en que un gobierno pueda ser autónomo, que tenga un pensamiento de amor a su patria, y sobre todo un pensamiento de hacerlo a largos plazos. Saben cómo llegó China hasta donde está, ¿verdad? Saben cuál era su plan de China 2015-2025, de Made in China. Saben lo que es del 2025 al 2050 y todo. O sea, son temas en donde ellos planean. Es lo que tenemos que hacer, amigos. Así que pues todos aquellos jóvenes que van a ser futuros políticos, que van a estar dentro del aparato y demás, reflexionen en lugar de nada más pensar en qué hueso van a agarrar. En lugar de pensar que vas a servir y que vas a lamerle las suelas a todos para pues llegar ahí y tú beneficiarte. El problema es que eso es traición a la patria, amigos. No sean así, por favor. Nos vemos hasta el próximo videoprograma, y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos,
conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, amigos míos.